Buenos días, Dios nos bendiga. Vamos a dar comienzo a la palabra del Señor, y continuamos con esta serie conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Mateo capítulo 19. Ayer hablábamos de Jesús, ¿no? Y habla del divorcio. Cuando habla del divorcio, los fariseos le vienen y le preguntan, ¿no? Acerca de si era lícito dar carta de repudio a las mujeres, tratando de tenderle una trampa. Y Jesús le responde, ¿no? Y los discípulos también se escandalizan por esto y dicen, entonces no conviene. Y estaban en este tema cuando de repente en el versículo 13 leemos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por un nuevo día de vida, Padre. Que queremos conocerte más, Señor, la faz de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, a través de sus enseñanzas, de tu palabra, oh Señor. Necesitamos la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos, Señor, a toda verdad, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos y te damos las gracias. Amén. De repente vienen unos padres con sus niños. Los padres siempre buscan, no, qué bendición que los padres lleven a los niños a los pies de Jesús, que sea instruido en los caminos del Señor para cuando sea mayor no se aparten de ellos. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. Fíjate que los niños estaban enfermos y estaban buscando era la bendición de Dios, la aprobación de Dios, que Dios estuviese al tanto de las vidas de sus hijos. Dice, y orase. Y los discípulos le reprendieron. Los discípulos estaban exhortos con la enseñanza, estaban preocupados por lo que les estaba diciendo. Ellos le dicen en el versículo 10, le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, y están preocupados por esto. Entonces vienen estos padres a presentar a los niños delante y ellos les reprenden. Dicen, no nos molesten ahora que estamos hablando de este tema. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Ya el Señor sabía que había dado la instrucción precisa. Él da las palabras precisas, Él no habla más ni tampoco menos. Él dice lo que tiene que decir. Ahora le dice, dejad a los niños venir a mí. Qué bendición, ¿no? Esto nos lleva, dice, porque de los tales es el reino, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esto nos lleva al capítulo 18, versículo 3, cuando ellos estaban discutiendo con él, diciendo, ¿quién es el mayor? ¿En quién va? Él le dice, versículo 3 del capítulo 18, y se dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué bendición, qué maravilla. Jesús da la enseñanza que estaba dando, sabiendo que había concluido lo que tenía que decir, y ahora se ocupa de estos hijos, ¿no? Y de sus padres que le traen a sus hijos. Y dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Qué bueno es llevar a los hijos a los pies de Jesús. Dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero bueno, si vamos al Salmo 51:5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sabemos que nacemos bajo pecado, que todos fuimos vendidos al pecado, ¿no? Por el pecado de Adán heredamos nosotros el pecado y nacemos bajo pecados todos, nacemos bajo maldición. Ahora, pero Jesús está diciendo, ¿no? Aquí dice, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a leer Romanos 5:12, que dice de la siguiente manera, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fuimos vendidos al pecado. Pero Jesús aquí lo que está diciendo es que un niño, hasta que no llega a la edad de discreción, la edad de conocer el pecado y de actuar con maldad, no le es imputado este pecado. Jesús es tan maravilloso que Dios Padre aplica la obra redentora de Jesucristo a un niño cuando muere en inocencia.
porque de los tales es el reino de los cielos. No les imputa el pecado de Adán, no se los imputa, sino que le aplica la obra redentora de Cristo a un niño. Dice, ¿por qué? Por esa inocencia, porque de los tales es el reino de los cielos. A ellos le dice, si no os volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos, en cuanto a la malicia, en cuanto a la maldad, en cuanto al pecado. Y es lo que está enseñando Jesucristo aquí, ¿no? Lo que les está explicando, qué grande Dios tenemos, qué Dios de misericordia, de amor, qué consuelo para esos padres que hayan perdido a uno de sus pequeñitos, que Dios haya decidido que partieran de este mundo. Qué consuelo para ellos, aunque ellos no lo pueden entender y el dolor sea tan grande, le pertenecen al Señor, van directito al reino de los cielos. Y aun cuando los padres son pecadores, aun cuando los padres no han nacido nuevos, aun cuando los padres no se han arrepentido, van al reino de los cielos. Qué grande Dios de amor tenemos, qué grande es nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que nacimos en pecado, no nos aplica, no nos imputa el pecado, nos aplica la obra redentora de Cristo. Bendito sea su nombre. Y dice, porque los tales es el reino de los cielos. Dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Tocó a esos niños, les puso las manos. Nadie busca a Dios si Dios no le ha llamado, si Dios no le ha buscado primero, si Dios no ha llegado a su vida y se ha revelado a ellos. Qué bueno, ¿no? Que podamos llevar a nuestros hijos a la presencia del Señor para que Dios sea el que esté al cuidado de ellos, esté pendiente constantemente de ellos. Nosotros no tenemos el control de nuestros hijos, Dios tiene el control. En una ocasión, estando en Miami, estaba trabajando con un que era jefe de la empresa y él estaba predicando, ¿no? Y dice, no, y hablamos y caímos del tema de los hijos, ¿no? Dice, mira, tú no puedes hacer por tus hijos lo que Dios puede hacer. Ahora mismo tú estás aquí y tus hijos están en la escuela, pero tú no sabes lo que ellos están haciendo, tú no tienes el control sobre ellos, pero Dios sí. Dios lo puede cuidar ahí donde están. Y en una ocasión, pasado un par de años, él fue a una actividad de la iglesia, le invitamos y era una comida, una cena. Y él fue y me dice, ¿qué razón tenía? Ya fue comprendiendo que él no podía hacer por sus hijos más de lo que él podía hacer, estaba limitado. Pero entendió que Dios sí podía tener cuidado de sus hijos en todo tiempo, en todo momento, en toda situación. Y nosotros como padres tenemos que llevar a nuestros hijos delante del Señor y presentárselo, para que sea Dios quien ponga su mano sobre ellos, para que sea Dios quien los proteja, quien los cuide, quien los guíe. Y mientras no haya esa edad de conocimiento del pecado, de la maldad, de hacer las cosas con maldad y con alevosía, esa edad la conoce Dios. A Dios no lo podemos engañar. Hasta ese momento, pues Dios le aplica la obra redentora de Jesucristo. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Que Dios nos ayude a seguir conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Que nos ayude a llevar siempre a nuestros hijos delante de su presencia, para que puedan ser instruidos en el camino del Señor, en los caminos del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga.